Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Jesús y aquellos que tienen a bien ver nuestra transmisión de este sermón dominical. Hoy, 10 de mayo de 2020, es un día especial. En Guatemala, el 10 de mayo celebramos el Día de la Madre, al igual que en algunos otros países como México, El Salvador. Y hoy coincide con la celebración de otros países cuya celebración no tiene una fecha fija, sino que es el segundo domingo del mes de mayo, como en Honduras, Estados Unidos y varios otros más. Estuve leyendo que la celebración del Día de la Madre es una celebración que tiene alrededor de unas 29 fechas distintas a lo largo del mundo. En España, si bien entiendo, se celebró hace una semana, pues allá se celebra el primer domingo de mayo. Y en algunos otros lugares se celebra el último domingo de mayo o el primer domingo de junio o algunos otros días a lo largo del año. En Inglaterra o el Reino Unido, por ejemplo, se celebra el cuarto domingo de Pascua en lo que en inglés llaman Mothering Sunday. Esa sería la fecha especial en aquel lugar. Aunque en la antigüedad el Día de la Madre se celebraba particularmente dando honra en el mundo griego a una de las dioses, la madre de Apolo, Rea. Más recientemente el Día de la Madre ha tomado énfasis especialmente en el mundo de lograr alcanzar algunos derechos o privilegios especiales. Tal vez no es privilegio, sino que las mujeres logren ciertas igualdades en el mundo en el cual estamos. Y es más o menos desde hace unos 100 años cuando ha habido algunos logros que se han obtenido, como el hecho de que las mujeres pudieran votar o que pudieran ser elegidas o tener un poco más de participación e influencia en el mundo en que estamos y valorar de una forma especial el papel que la madre tiene. En las circunstancias actuales en medio de las cuales estamos con la pandemia del coronavirus, algunos han hablado de que esta es una oportunidad para que se pueda reconocer el papel importante que la madre tiene, especialmente ahora que muchas madres tienen que tener a sus hijos en casa y cuando muchas de ellas no tienen la posibilidad del teletrabajo, como se le llama, puesto que las condiciones laborales no privilegian a las mujeres de esa manera. Así que el Día de la Madre es la oportunidad de reconocer la inmensa labor que millones de mujeres hacen en el mundo a favor de sus familias, a favor de sus hijos, a favor de la sociedad en medio de la cual vivimos. Aprovecho en esta oportunidad a enviar un especial saludo a todas las madres que de alguna manera Dios ha puesto en mi camino, especialmente a mi querida esposa Mayra, también a mi querida suegra, doña Cristi, a mis 6 hermanas, serían 7, una de ellas pasó a la presencia del Señor hace 10 años. También mi madre murió hace unos 6 años, entonces ya no la tengo conmigo, pero agradezco al Señor por su vida. Así que envío el saludo a mis hermanas, envío el saludo a mis cuñadas, 2 hermanas de mi esposa, la esposa de mi hermano, a mis sobrinas que me han hecho tío abuelo. Todavía no soy abuelo, pero ya soy tío abuelo por mis varias sobrinas que el Señor ha bendecido al convertirlas en madre. Y a todas aquellas mujeres, amigas, hermanas de la iglesia que Dios ha puesto en la vida, que el Señor las bendiga, que las siga bendiciendo y prosperando, usando para su honra y gloria, para que sus hijos sean bendición en el mundo en el cual estamos. Pensando en el tema del Día de la Madre, estuve revisando varios pasajes y varios personajes. En la Biblia hay muchos estudios, libros que se han escrito en relación con las mujeres de la Biblia y particularmente algunos que se enfocan en el aspecto maternal de muchas de estas mujeres. Un libro que estuve viendo trabaja a 20 madres de la Biblia, 15 de ellas en el Antiguo Testamento y 5 de ellas en el Nuevo Testamento. Otro trabaja a 10 de las diferentes madres. En el que estuve enfocándome más es en este último de las 10 y me llamó la atención que en ese particularmente no se mencionan a las 2 mujeres en las cuales quiero que reflexionemos hoy. Me refiero a Loida y Eunice, una abuela y una madre en la Biblia de un hombre que llegó a ser clave e importante en el desarrollo del Evangelio en el primer siglo.
El libro de los Hechos nos narra en el capítulo 16 que cuando el apóstol Pablo estaba desarrollando su viaje misionero y particularmente compartiendo con las iglesias algunas determinaciones o dictámenes que la iglesia en Jerusalén había hecho en cuanto a la carga o lo que debía exigirse de aquellos que se convertían al Señor y no eran judíos, particularmente no imponer sobre ellos la carga de la judaización. Así que Pablo iba viajando y llegó a una ciudad en Asia Menor que se llamaba Listra. Al llegar a esta ciudad de Derbe y Listra, dice, ahí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Así que Pablo, al llegar a esta región, particularmente la ciudad de Listra, se encuentra a un hombre joven, un discípulo de quien se hablaba bien, un discípulo que era una persona entregada, conocedora de la palabra de Dios, de un corazón ardiente por las cosas de Dios, y un discípulo al que Pablo puede reconocer inmediatamente en él a una persona que puede ser su compañero de viaje, puede ser su compañero de ministerio. Y de hecho, Timoteo llega a hacerlo, llega a acompañar a Pablo a lo largo de todos sus viajes, según podemos ver en los restantes capítulos del libro de los Hechos. A partir de este capítulo 16, vemos a Timoteo como compañero o como coautor, podríamos decir de alguna manera, o por lo menos acompañando a Pablo en varias de sus cartas. Y hay 2 cartas del apóstol Pablo escritas específicamente a Timoteo. Y podemos nosotros preguntarnos entonces, ¿qué hizo que Timoteo llegara a ser este tipo de persona? Este hombre en quien podía confiarse, este hombre que no solamente el apóstol Pablo como líder de la iglesia en el primer siglo, sino que Dios mismo pudiera tomarlo y encargarle a él una obra, una tarea especial que habría de realizar en la construcción de la iglesia en el primer siglo. Muy bien, la respuesta es fácil y sencilla relativamente. Lo que este hombre tenía es una buena construcción en su vida a medida que iba creciendo por parte de aquellas 2 mujeres que habían sido clave en su desarrollo. Se dice en este pasaje de Hechos 16 que Timoteo era hijo de una mujer griega, pero de una mujer judía, pero de padre griego. Exactamente no sabemos las circunstancias que llevaron al hecho de que aquella mujer judía se hubiera casado con un hombre griego, un pagano. Esto era una desobediencia clara de la ley de Moisés. Sin embargo, en el área del Asia Menor hubo cierta interrelación entre judíos y griegos o no judíos, de suerte entonces que podía encontrarse de alguna manera este tipo de circunstancias. Pero algo interesante en esto es que, de acuerdo a los judíos, Timoteo, por ser hijo de madre judía, era considerado el mismo judío, y esa es la razón por la cual más adelante el apóstol Pablo se ve en la necesidad de circuncidar a Timoteo, no porque fuera un requerimiento de la fe cristiana, sino porque siendo judío y siendo considerado judío no circuncidado, eso sería un obstáculo en la predicación o en el servicio que Timoteo fuera a realizar, no solamente entre gentiles, sino también entre judíos. Entonces el apóstol Pablo toma el cuidado de evitar que este hombre, que era una persona de buen testimonio, una persona que tenía el apoyo de su comunidad, de la comunidad de fe, y que permitiría que fuera un acompañante digno y apropiado del apóstol Pablo en su ministerio, este hombre, el apóstol Pablo, se asegura que no fuera a tener ningún estorbo. Entrando al punto de ¿por qué es que Timoteo pudo llegar a ser esa persona, no solamente de la confianza del apóstol Pablo, sino de Dios mismo, y el hecho de que había sido dado un don especial a Timoteo, tal como el apóstol Pablo lo menciona en sus cartas? Esto era por la madre y la abuela que Timoteo había tenido. Cuando el apóstol Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, en los primeros versículos, Pablo da un agradecimiento especial por Timoteo. Leyendo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 7, tenemos lo siguiente.
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el apóstol Pablo recuerda a Timoteo al escribirle esta carta, le dice que da gracias inmensas a Dios. Al Dios que sirve, dice, desde sus mayores, desde sus antepasados con limpia conciencia, de acordarse de Él en sus oraciones día y noche, deseando verlo, porque trae, dice, a la memoria la fe no fingida que hay en Él. Este es un asunto importante en la vida cristiana, una fe no fingida, es decir, una fe no hipócrita. La fe verdadera, la fe genuina, es clave para poder nosotros tener no solo una buena relación con Dios, sino que también para poder llevar ese mensaje de Dios a las personas a las cuales Dios nos ha enviado. El Señor Jesucristo mismo advirtió a sus discípulos de cuidarse de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía. Un gran problema en toda religión, en toda práctica religiosa, es precisamente la falta de una fe genuina y verdadera. Es decir, somos muy dados a los ritos, a las apariencias, a las cuestiones externas, a las estructuras, a las instituciones, pero descuidamos mucho lo que tiene que ver con la genuinidad de nuestra fe en el corazón. Así que cuando el Señor Jesucristo advierte a sus discípulos a cuidarse de la levadura de los fariseos, que era la hipocresía, se refiere a un mal que puede esparcirse lentamente, despacio, pero que penetra y hace su trabajo como lo hace la levadura. Porque la hipocresía es un mal del que no estamos libres y es un problema del que constantemente tenemos que estar pendientes para evitar caer en ella. Podríamos decir que la hipocresía es la falta de concordancia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que creemos y lo que practicamos. Cuando creemos o decimos creer algo, pero nuestra vida no se ve cambiada y transformada por eso que decimos creer, estamos viviendo y estamos actuando hipócritamente. Y cuando el apóstol Pablo recuerda a Timoteo, lo recuerda precisamente por la fe no fingida que hay en él. ¿Qué significa esto? Que Timoteo era una persona que vivía de acuerdo a lo que profesaba. Era una persona que no tenía diferencia entre su fe y entre su práctica, entre su ortodoxia y entre su ortopraxia. Era un hombre que realmente no desencajaba en su vida. ¿Y qué es lo que había llevado a Timoteo a ser una persona de integridad espiritual? Precisamente el buen ejemplo de su abuela y de su madre. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en este punto. La cual, hablando de esa fe no fingida, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida, característica de la vida espiritual genuina de Timoteo, era lo que él había heredado por el ejemplo de su abuela y de su madre. Este es un aspecto importante y un punto importante a reconocer en un día como hoy, en el Día de las Madres, al darnos cuenta que la influencia que las madres tienen en sus hijos es clave e importante, y especialmente en el área espiritual. Toda madre creyente debe estar consciente de que su vida es clave para lo que vaya a ser de la vida de sus hijos, lo que ellas practiquen, lo que ellas vivan, lo que ellas sienten. Hay muchos testimonios de grandes líderes de la gran influencia que su madre tuvo en sus vidas, mujeres de oración, mujeres que pasaban de rodilla pidiéndole a Dios por sus hijos, para que se entregaran a Dios, para que conocieran a Dios, para que sirvieran a Dios. Esas mujeres sostuvieron a sus familias no solamente con su arduo trabajo y su dedicación, sino sostuvieron a sus familias por medio de una fe vivida en el día a día, por medio del amor, por medio de la piedad, por medio de la compasión.
Así que esa fe no fingida es lo que debe caracterizar a toda mujer cristiana para ser el ejemplo de aquellos niños que Dios ha puesto a su cuidado para poder criarlos, educarlos. Un conocido texto de Proverbios capítulo 22, el versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aunque esto no es una promesa en el sentido de que una garantía de que nunca va a haber un hijo que se desvíe por alguna razón en los caminos de la vida, simplemente podríamos ver en ello que es un ofrecimiento de algo que puede obtener uno un fruto. Porque aquel que es instruido en el camino de Dios va a saber encarrilar su vida en ese camino. Vivimos en una época en que no hay principios, no hay valores, en la cual se piensa que los niños tienen en algún momento que tomar ellos sus propias decisiones y decidir realmente qué es lo mejor. Vivimos en un mundo en el cual hay temor de influir, de imponer, como se dice, ideas, de trasladar, de plasmar en los niños una imagen que realmente no es la que ellos mismos querrían, sino que es la que los padres han decidido imponer. Realmente los niños no están en una edad de poder decidir por ellos mismos, sino más bien necesitan la guía, la dirección, la orientación de los padres. Y esa es una tarea que Dios ha puesto de una forma especial en las madres, porque son las que están más cercanas de los niños. Por algo, cuando uno habla del idioma del corazón de uno, se refieren a este idioma como la lengua materna, como el idioma materno, porque es de la madre quien se aprende más de cerca los conceptos básicos de la vida, particularmente para poder expresarnos, para poder verter nuestros pensamientos por medio de las palabras en el mundo en el cual nosotros nos encontramos. Y eso es lo que el apóstol Pablo particulariza y lo que agradece de forma especial de este discípulo, de este compañero, de este batallante con él en el ministerio, a quien puede encomendar al momento último de su vida la obra que ha de continuar. Cuando el apóstol Pablo hace referencia en el versículo 3 a que sirve a Dios desde sus mayores con limpia conciencia, según algunos intérpretes, está haciendo referencia a cómo él heredó esa fe y ha sido un fiel guardador de esa fe, de la misma forma como Timoteo había heredado la fe de su madre y de su abuela, y que ahora Pablo está dispuesto a compartir y a heredar ese servicio que ha estado haciendo a Dios en manos de su discípulo, de su seguidor, a quien Pablo mismo le llama su hijo amado. Porque Pablo había adoptado, por decirlo así, a Timoteo como su hijo, de suerte que no solamente era un discípulo, sino que era aquel hijo que habría de heredar ese ministerio, ese papel que el apóstol Pablo había estado desempeñando, y el apóstol sabe que lo va a hacer con fe, con fidelidad. Por eso es que el apóstol Pablo dice al final de versículo 5, después de hablar de que esa fe no fingida había habitado primero en Loida, su abuela, y en Eunice, su madre, y luego dice: y estoy seguro que en ti también. Este ejemplo de Loida y Eunice como madres ejemplares, como modelos de fe para Timoteo, permitiría que Timoteo fuera no solamente un hombre apto para el ministerio, para el servicio a Dios, sino que también fuera un hombre que pudiera enfrentar la vida con ánimo y fortaleza. Las circunstancias actuales que vivimos ha traído a colación el hecho de que podemos encontrarnos atemorizados, que podemos encontrarnos inciertos sobre el futuro y las circunstancias que tenemos por delante. Lo que se vivía en el primer siglo, cuando el apóstol Pablo escribió, eran circunstancias que no se diferencian mucho de las nuestras. Tal vez no habría en ese momento una pandemia como la que estamos viviendo, aunque hubo en aquellas épocas también situaciones difíciles por medio de pandemias o epidemias, pero había una situación política bien complicada. Pablo, cuando está escribiendo esta carta, se encuentra preso. Se encuentra prisionero. Algunos le han llamado a esta carta el canto del cisne del apóstol Pablo, es decir, su despedida. Por esa razón que cuando el apóstol Pablo escribe hacia el final de esta carta, le dice a Timoteo en el versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Pablo está hablando entonces de que está al punto final de su vida y por eso está por encomendar, por pasar la estafeta. Algunos ven en esta carta precisamente ese acto, el paso de la estafeta del apóstol Pablo a Timoteo. Y por eso, ante situaciones difíciles, Timoteo mismo en algún momento llega a estar prisionero también, y el apóstol Pablo mismo dice que, escribiendo en otra de sus cartas, dice que Timoteo ha sido ya liberado y que se encuentra libre de prisión. Ante esas circunstancias, esa fe no fingida que construye nuestra vida, sobre la cual nosotros edificamos el edificio de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra conducta y servicio a Dios, esa fe no fingida es la que permite que Timoteo pueda tener el empuje, el ánimo para seguir adelante. Por eso es que Pablo le dice en el versículo 6, aquí en el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo único que puede permitir que nosotros seamos personas que encaramos el futuro o la vida con fuerza y fortaleza y estemos dispuestos a hacer la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos, que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, lo único que puede hacer que nosotros encaremos la vida de esa forma es la fe genuina, verdadera, establecida. Y en el caso de Timoteo, esa fe la había aprendido de su abuela y de su madre. En el capítulo 3 de esta misma segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol Pablo está también una vez más animando a Timoteo a desempeñar su tarea. Le dice en el versículo 10 de esta forma a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. El apóstol Pablo sabe que Timoteo ha sido su compañero, ha estado yendo con él en medio de estas situaciones difíciles, y Timoteo mismo ha vivido situaciones de esta naturaleza. Y dice el apóstol Pablo que este tipo de circunstancias las van a sufrir todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, porque todos padecerán persecución. De manera que de alguna manera anticipa que Timoteo mismo va a pasar estas circunstancias. Y luego le dice en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo anima a Timoteo a continuar, a permanecer firme en medio de las circunstancias difíciles del mundo en que estamos, le dice que lo va a hacer sabio, le va a dar la inteligencia espiritual, le va a dar la capacidad de poder tomar las decisiones adecuadas, le va a permitir discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo mejor, entre lo mejor y lo óptimo, entre lo óptimo y lo excelente. Lo que le va a permitir poder ser sabio en la vida es las escrituras que ha sabido desde la niñez. Naturalmente, había aprendido también del apóstol Pablo, y posiblemente a esto hace referencia en el versículo 14 cuando dice: sabiendo de quién has aprendido. Pero al hacer referencia a que sabía y conocía las sagradas escrituras desde la niñez, podemos también ahí entender que el apóstol Pablo de nuevo vuelve a esa fe no fingida que él había heredado de su abuela Loida y de su madre Eunice. Mujeres que habían abierto las escrituras, que habían enseñado el texto de la palabra de Dios a Timoteo, de forma que esa fe no fingida estaba construida no en ideas humanas, sino estaba firmemente afincada y arraigada en la palabra de Dios, la revelación de Dios, de la que el apóstol Pablo va a decir a continuación que estas escrituras que pueden hacer a Timoteo sabio para poder vivir la vida y la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, esta escritura, dice, es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Y al ser la palabra de Dios, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que había permitido que Timoteo fuera el individuo quien fue es que su vida se había basado en dos cosas que él había aprendido importantes de su abuela Loida y de su madre Eunice. Uno,
a tener una fe genuina, a no tener una religión externa, falsa, una religión basada en ritos humanos, una religión basada en estructuras humanas antojadizas o interesadas que con frecuencia solo buscan, como el apóstol Pablo advierte frecuentemente a Timoteo en sus cartas, en ganancias deshonestas. Lo primero entonces que había aprendido Timoteo de su abuela Loida y su madre Eunice, estas dos madres ejemplares, era esa fe no fingida, una religión verdadera. Lo segundo que había aprendido de ellas era afincar, afirmar, a arraigar su vida en la palabra de Dios. Y esto era lo que permitía que Timoteo pudiera ser el hombre listo y preparado para poder recibir esa estafeta por parte del apóstol Pablo y pudiera llegar a ser ese hombre de Dios perfecto. No intachable en el sentido de que sin pecado, pero perfecto en el sentido porque tenía todo lo que necesitaba para poder desempeñar la tarea. Enteramente preparado para toda buena obra. Porque realmente la vida cristiana es una vida cristiana que debe enfocarse en la práctica de las buenas obras. No solamente las buenas obras personales, sino también las buenas obras de gracia y misericordia para los demás. Y la buena obra de poder predicar la palabra de Dios intachable, intacta, no mezclada, no adulterada por ideas y conceptos humanos. ¿Qué fue lo que permitió que Timoteo llegara a ser ese hombre que Dios pudo utilizar? Fue la obra y el trabajo especial que esas dos madres ejemplares, esas dos mujeres de fe genuina, Loida y Eunice, hicieron en él. Madres, la tarea que ustedes hagan con sus hijos no es una tarea en vano. Es una tarea que Dios va a prosperar, a bendecir, en la medida que ustedes compartan con ellos esa fe verdadera en el Dios único y verdadero. A medida que compartan con ellos la palabra de Dios, que puede construir sus vidas, que puede hacer de ellos esos hombres y mujeres, en el caso de las hijas, esos hombres y mujeres que Dios pueda utilizar para avanzar su obra en el mundo, para poder encarar la vida ante circunstancias difíciles que nos toca vivir. Vivimos en una época en que mucha gente se acobarda, se amilana, se siente débil, que quiere escaparse, que quiere esconderse, que quiere evitar la realidad del mundo en que vivimos. Pero aquel que vive una fe genuina, que ha aprendido a vivir una fe genuina y que su vida la construye en la solidez de la palabra de Dios, está listo para encarar la vida, así como Pablo anima a Timoteo en el versículo 6 del capítulo 1. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Tenemos que, en base a esa fe genuina y en base a la palabra de Dios, tenemos que animarnos a seguir adelante, a tomar fuerzas y a pedirle a Dios que nos ayude a comprender y entender qué es lo que Él quiere que nosotros realicemos. Con esta confianza que el apóstol Pablo le expresa a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor, espíritu de debilidad, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que el apóstol Pablo comparte con Timoteo y lo anima sobre la base de ese recuerdo agradable que Pablo tenía, recordando esa fe no fingida que había en él. Es una tarea loable e importante la que las madres tienen por delante, la de construir las vidas de hombres y mujeres de fe que sirvan a Dios según lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Madres, que el Señor las siga bendiciendo, que pasen un feliz resto del Día de la Madre. Con la ayuda del Señor podremos compartir nuevamente con ustedes la palabra dentro de una semana. Que tengan un feliz y bendecido domingo. Amén.